¿Y si te dijera que una indígena embarazada fue expulsada de su aldea y abandonada a su suerte en la selva amazónica? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre el mundo que siempre conociste y uno completamente nuevo? ¿Hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se trata de salvar una vida? Esta historia de supervivencia, amor y sacrificio te mostrará que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestro destino para siempre. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El grito de Nayeli rasgó el aire como un cuchillo afilado. Frente a ella, los rostros implacables de los ancianos de la aldea la observaban sin rastro de compasión. Su vientre de 7 meses se tensó bajo la fina túnica mientras las lágrimas corrían por sus mejillas bronceadas. «No pueden hacerme esto», suplicó en su lengua nativa, su voz quebrándose en cada palabra. El jefe de la tribu, un hombre de rostro marcado por el tiempo, dio un paso adelante con su bastón ceremonial. «La muerte de tu esposo ha traído mala fortuna a nuestra aldea. Los espíritus están enfurecidos y exigen un sacrificio. Debes irte antes del amanecer, Nayeli. Tú y el hijo que llevas en tu vientre ya no pertenecen aquí». La joven de apenas 20 años cayó de rodillas, sintiendo como si el mundo entero se derrumbara sobre sus hombros. Apenas 2 semanas atrás, su esposo Tucano había salido a cazar y nunca regresó. Lo encontraron días después, destrozado por un jaguar. Ahora, las antiguas supersticiones de su pueblo se volvían contra ella. Una viuda embarazada era señal de mal augurio, especialmente cuando la muerte había sido tan violenta. Esa noche, mientras la aldea dormía, Nayeli recogió lo poco que le permitieron llevar, un pequeño cuchillo de hueso, una manta tejida a mano, y un collar que Tucano le había regalado el día que se unieron. No había comida, no había medicina, no había esperanza. Con el corazón destrozado y las piernas temblorosas, caminó hasta el límite de la aldea, donde el chamán la esperaba con un tazón de líquido espeso y oscuro. «Bebe esto», ordenó el anciano, sus ojos nublados por cataratas apenas visibles en la penumbra. «Purificará tu camino». Nayeli obedeció, sintiendo el sabor amargo deslizarse por su garganta. Una última humillación antes del destierro. Sin mirar atrás, se adentró en la espesura de la selva amazónica, un lugar que conocía desde niña pero que ahora se tornaba amenazante y hostil. Los primeros rayos del amanecer apenas filtraban entre el denso follaje mientras Nayeli avanzaba sin rumbo. Su única esperanza era llegar a otra aldea, quizás una donde las antiguas creencias no tuvieran tanto peso. Pero la selva era traicionera, y pronto los senderos comenzaron a confundirse. Los sonidos familiares de pájaros y monos se mezclaban con el latido acelerado de su propio corazón. A mediodía, el calor se volvió insoportable. El bebé en su vientre se movía inquieto, como si pudiera sentir la desesperación de su madre. Nayeli encontró un pequeño arroyo y bebió agua fresca, mojándose la cara y los brazos. Fue entonces cuando notó las primeras contracciones. «No, ahora no», susurró, aterrorizada. «Es demasiado pronto». Las contracciones eran leves, pero inequívocas. El chamán lo sabía. El brebaje que le había dado estaba diseñado para esto, para asegurarse de que tanto ella como su hijo murieran lejos de la aldea, llevándose la mala fortuna con ellos. Era una sentencia de muerte disfrazada de ritual. Con renovada determinación, Nayeli continuó caminando, buscando alguna señal, algún camino. Pero con cada paso, su cuerpo se debilitaba más. Las contracciones aumentaban en intensidad y frecuencia. Al atardecer, apenas podía mantenerse en pie. Se refugió bajo las raíces elevadas de un árbol gigantesco, preparándose para lo peor. A kilómetros de allí, Santiago Herrera, un médico español de 35 años, avanzaba por la selva junto a un pequeño grupo de investigadores y un guía local. Llevaban 3 semanas recorriendo comunidades remotas, proporcionando atención médica básica y recolectando datos para un estudio sobre enfermedades tropicales. Santiago había dejado atrás una prometedora carrera en Madrid para dedicarse a la medicina humanitaria, impulsado por un deseo de marcar la diferencia que ni él mismo entendía completamente. «Deberíamos acampar pronto», dijo Paulo,
el guía brasileño, observando el cielo que se oscurecía rápidamente. La tormenta llegará en cualquier momento. Santiago asintió, ajustando el peso de su mochila médica. Estaba exhausto pero satisfecho. Ese día habían atendido a una docena de niños en una pequeña comunidad ribereña, vacunándolos y tratando casos de parasitosis intestinal. Era el tipo de trabajo que daba sentido a su vida, lejos del estrés y la frivolidad que había dejado atrás en Europa. Mientras el grupo buscaba un lugar adecuado para montar el campamento, Santiago se alejó un poco para recoger algunas plantas medicinales que había aprendido a identificar durante sus años en la Amazonía. Fue entonces cuando escuchó algo, un gemido débil, casi imperceptible entre los sonidos de la selva. ¿Oyeron eso?, preguntó, deteniendo a sus compañeros. Todos guardaron silencio, pero el sonido no se repitió. Estaban a punto de continuar cuando Santiago levantó la mano nuevamente. Ahí está otra vez. Viene de allí. Sin esperar respuesta, Santiago se adentró entre la vegetación, guiado por su instinto médico. Lo que encontró lo dejó paralizado. Una joven indígena, evidentemente embarazada, yacía semi-inconsciente bajo un árbol. Su rostro estaba cubierto de sudor, sus manos aferraban su vientre, y un charco de sangre se formaba lentamente bajo ella. «Necesito ayuda aquí», gritó Santiago, corriendo hacia la mujer y arrodillándose a su lado. «Traigan el equipo médico, rápido». Los ojos de Nayeli se abrieron brevemente, el terror reflejado en ellos al ver a un extraño de piel pálida inclinado sobre ella. Intentó alejarse, pero otra contracción la paralizó de dolor. «Tranquila», dijo Santiago en un portugués básico, esperando que ella pudiera entenderlo. «Soy médico. Estoy aquí para ayudarte». Paulo llegó corriendo, traduciendo las palabras de Santiago a varios dialectos locales. Finalmente, Nayeli pareció comprender, relajándose ligeramente mientras Santiago comenzaba a examinarla con movimientos rápidos pero delicados. «Está en trabajo de parto prematuro», explicó Santiago a sus compañeros mientras abría su kit médico. «Ha perdido mucha sangre y está deshidratada. El bebé está en peligro». La lluvia comenzó a caer, primero en gotas espaciadas que pronto se convirtieron en un torrente. Los investigadores improvisaron un refugio con lonas mientras Santiago trabajaba frenéticamente para estabilizar a Nayeli. Le insertó una vía intravenosa para administrar fluidos y medicamentos que pudieran detener las contracciones. «Pregúntale qué pasó, Paulo», pidió Santiago mientras monitoreaba los signos vitales de la joven. «Necesito saber por qué estás sola en la selva en estas condiciones». Paulo intercambió algunas palabras con Nayeli, quien respondió entre gemidos de dolor. El rostro del guía se ensombreció mientras traducía. «Dice que la expulsaron de su aldea porque su esposo murió y creen que ella trae mala suerte. El chamán le dio algo de beber antes de marcharse, creo que intentaron provocarle el parto para que muriera lejos». Santiago apretó los dientes, conteniendo la rabia que sentía ante tal crueldad. «Dile que vamos a cuidarla, que no dejaré que le pase nada a ella ni a su bebé». Durante las siguientes horas, la lucha por salvar a Nayeli y a su hijo no nacido se convirtió en una batalla contra el tiempo, la superstición y la naturaleza misma. Las contracciones no cesaban a pesar de los medicamentos, y Santiago comprendió que el parto era inevitable. «Vamos a tener que asistir el nacimiento aquí mismo», anunció, organizando rápidamente a su equipo. «Necesito agua hervida, mantas limpias, y toda la luz que puedan conseguir». En medio de la tormenta, bajo la luz temblorosa de las lámparas, Santiago guió a Nayeli a través del doloroso proceso. Le hablaba constantemente, aunque ella apenas entendía sus palabras, era el tono calmado y la seguridad en sus manos lo que le daba fuerzas para continuar. Cuando el llanto del bebé finalmente rasgó el aire de la selva, un suspiro colectivo de alivio recorrió el improvisado campamento. Era un niño pequeño pero sorprendentemente fuerte, considerando las circunstancias. «Es un luchador, como su madre», dijo Santiago, colocando al recién nacido en el pecho de Nayeli después de limpiarlo y envolverlo en una manta. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas mientras contemplaba a su hijo por primera vez. En medio de tanto dolor y abandono, este pequeño milagro representaba una esperanza que creía perdida. «Camiri», susurró ella,
tocando suavemente la cabeza del bebé. Su nombre es Camiri. Paulo tradujo, dice que significa, el que sobrevive contra todo pronóstico, en su lengua. Santiago sonrió, aunque la preocupación no abandonaba sus ojos. Sabía que, a pesar del éxito del parto, Nayeli y Camiri no estaban fuera de peligro. Necesitaban atención médica adecuada, un lugar seguro donde recuperarse y un plan para el futuro. Dile que mañana la llevaremos al centro médico más cercano, dijo a Paulo. Y que no tiene que preocuparse por nada. Yo me haré cargo. Esa noche, mientras Nayeli dormía agotada con su hijo en brazos, Santiago permaneció despierto, velando por ellos. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio apenas interrumpido por los sonidos nocturnos de la selva. Contemplando a la joven madre y su recién nacido, Santiago sintió que algo cambiaba dentro de él, como si un propósito aún más claro se dibujara en su horizonte. Al amanecer, el grupo improvisó una camilla para transportar a Nayeli y comenzaron el difícil camino hacia la ciudad más cercana, Puerto Maldonado. El trayecto llevó 2 días extenuantes, durante los cuales Santiago no se separó ni un momento de sus pacientes, monitoreando constantemente su estado, cambiando vendajes, administrando medicamentos. Cuando finalmente llegaron al pequeño hospital regional, Nayeli y Camiri fueron inmediatamente ingresados. Los médicos locales se sorprendieron por el buen estado de ambos, considerando las circunstancias. «Has hecho un trabajo excepcional, colega», comentó la doctora Ramírez, la pediatra que examinó a Camiri. «Este bebé es un verdadero milagro». Santiago pasó las siguientes semanas entre el hospital y la posada donde se alojaba, visitando a Nayeli y Camiri todos los días. Con la ayuda de intérpretes, comenzó a comunicarse mejor con ella, aprendiendo sobre su vida, su cultura, sus temores. A su vez, él le contaba sobre España, sobre su trabajo como médico, sobre los lugares que había visitado. Poco a poco, una confianza inusual fue creciendo entre ellos, trascendiendo barreras culturales y lingüísticas. Nayeli, inicialmente recelosa de los extranjeros de piel pálida, comenzó a ver en Santiago una bondad genuina que nunca había experimentado fuera de su comunidad. Un mes después del nacimiento de Camiri, llegó el momento de tomar decisiones. Nayeli estaba completamente recuperada, y el bebé crecía sano y fuerte. Los trabajadores sociales del hospital habían contactado con otras comunidades indígenas que podrían acogerlos, pero la sombra del rechazo y la superstición seguía presente. Una tarde, mientras Nayeli amamantaba a Camiri en el jardín del hospital, Santiago se sentó junto a ella con una expresión seria en el rostro. «He estado pensando mucho», comenzó, hablando lentamente para que ella pudiera entenderlo. «Mi trabajo aquí terminará en 2 semanas, y debo regresar a la ciudad donde vivo, en Cusco». Nayeli asintió, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Durante ese tiempo, Santiago se había convertido en su único punto de apoyo en un mundo que le resultaba ajeno y aterrador. «He hablado con los médicos y las autoridades», continuó él. «Y, bueno, quería proponerte algo. Podrías venir conmigo a Cusco. Tengo una casa con suficiente espacio para ti y Camiri. Podrías aprender español, tal vez estudiar, y yo podría ayudarte a adaptarte a la vida allí». Los ojos de Nayeli se abrieron con sorpresa. La idea de abandonar la selva, el único mundo que conocía, para vivir en una ciudad desconocida con un hombre extranjero era abrumadora. Pero al mismo tiempo, ¿qué alternativas tenía? Regresar a una vida de rechazo y peligro no era una opción si quería proteger a su hijo. «¿Por qué harías eso por mí?», preguntó finalmente, en el español básico que había comenzado a aprender. Santiago sonrió, buscando las palabras adecuadas. «Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Y porque desde que los encontré en la selva, siento que de alguna manera estamos conectados, como si el destino hubiera puesto nuestros caminos juntos por una razón». Nayeli guardó silencio, meditando sobre la propuesta. Finalmente, con una mezcla de miedo y determinación, asintió lentamente. «Iré contigo», dijo. «Por Camiri. Por un futuro». Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de preparativos.
Santiago arregló todos los documentos necesarios para Nayeli y Camiri, compró ropa y artículos básicos para ambos y coordinó el viaje a Cusco. Durante ese tiempo, Nayeli experimentó una montaña rusa de emociones, ansiedad ante lo desconocido, gratitud hacia Santiago, nostalgia por la vida que dejaba atrás y esperanza por lo que estaba por venir. El día de la partida, mientras esperaban el autobús que los llevaría a Cusco, Nayeli se detuvo frente a Santiago, sus ojos reflejando una determinación que él no había visto antes. «Quiero que sepas algo», dijo en su español cada vez más fluido. «Voy contigo porque creo que es lo mejor para mi hijo. Pero no quiero ser una carga. Quiero aprender, trabajar, ser útil». Santiago tomó sus manos entre las suyas, conmovido por su fortaleza. «Nunca serás una carga, Nayeli. Eres una de las personas más valientes que he conocido». El viaje a Cusco fue toda una aventura para Nayeli, quien nunca había estado en un vehículo motorizado antes. Sus ojos se maravillaban con cada nuevo paisaje, cada pueblo que atravesaban, cada montaña que se alzaba en el horizonte. Camiri, por su parte, se portó sorprendentemente bien durante el largo trayecto, como si entendiera la importancia de aquel viaje. Cuando finalmente llegaron a Cusco, la antigua capital del imperio inca, Nayeli quedó sin aliento. La ciudad, enclavada entre montañas y repleta de historia, era un espectáculo que jamás había imaginado. Santiago vivía en una casa modesta pero acogedora en las afueras, con un pequeño jardín donde crecían plantas medicinales. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo mientras abría la puerta, mostrándole la habitación que había preparado para ella y Camiri. Los primeros meses en Cusco fueron un periodo de adaptación intenso para Nayeli. Todo era nuevo y desconcertante: la electricidad, el agua corriente, los electrodomésticos, las calles pavimentadas, la multitud de personas. Santiago, paciente y comprensivo, la guiaba a través de este nuevo mundo, explicándole cada detalle, respetando su ritmo y sus momentos de nostalgia. Poco a poco, Nayeli comenzó a encontrar su lugar. Aprendía español con rapidez, asistía a clases para adultos en un centro comunitario y ayudaba a Santiago en el jardín medicinal, compartiendo su vasto conocimiento sobre plantas amazónicas. Camiri crecía feliz y saludable, rodeado de cariño y atención. Santiago, por su parte, descubrió una nueva dimensión en su vida. La presencia de Nayeli y Camiri había transformado su casa solitaria en un hogar. Después de años dedicados exclusivamente a su trabajo, encontraba alegría en las pequeñas cosas: enseñar a Nayeli a cocinar platos españoles, leer cuentos a Camiri antes de dormir. Compartir conversaciones cada vez más profundas sobre la vida, la cultura y las creencias. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos evolucionó naturalmente. Lo que comenzó como una conexión basada en la gratitud y la responsabilidad se transformó en una amistad genuina y eventualmente, en algo más. Santiago admiraba la inteligencia, la resiliencia y la intuición de Nayeli. Ella valoraba su bondad, su respeto y su capacidad para ver más allá de las diferencias culturales. Un año después de su llegada a Cusco, Nayeli trabajaba como asistente en un centro de medicina natural, combinando sus conocimientos ancestrales con lo que aprendía de la medicina occidental. Santiago continuaba con sus misiones médicas, aunque ahora las espaciaba más para pasar tiempo con ella y Camiri, a quien consideraba como un hijo. Sin embargo, a pesar de su aparente adaptación, Nayeli sentía una inquietud creciente. Sueños recurrentes la transportaban a la selva, imágenes de su aldea, de los rituales, de los rostros de sus antepasados. Durante el día, podía ignorarlos, ocupada con sus nuevas responsabilidades y relaciones. Pero en la quietud de la noche, las voces de sus ancestros parecían llamarla. Una mañana, mientras desayunaban, Santiago notó su mirada perdida. «¿Qué sucede, Nayeli? Has estado distante estos días». Ella dudó, temiendo que sus sentimientos pudieran herir a quien tanto le había dado. Finalmente, con voz suave pero firme, compartió su conflicto interior. «Amo mi vida aquí, Santiago. Amo lo que hemos construido juntos. Pero a veces siento que una parte de mí se está desvaneciendo. La parte que conoce los secretos de la selva, que entiende el lenguaje de los árboles y los ríos.
Temo que Camiri crezca sin conocer sus raíces, su herencia. Santiago guardó silencio, procesando sus palabras. Había temido este momento, sabiendo en su interior que el corazón de Nayeli siempre estaría dividido entre dos mundos. ¿Quieres regresar?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. No lo sé, confesó ella, lágrimas formándose en sus ojos. No quiero volver a la aldea que me rechazó. Pero necesito reconectarme con mi tierra, con mis tradiciones. Y necesito que Camiri conozca de dónde viene. Esa conversación abrió la puerta a muchas más, algunas dolorosas, otras reveladoras. Durante semanas, exploraron posibilidades, sentimientos, temores. Santiago comprendió que retener a Nayeli contra los llamados de su cultura sería un acto de egoísmo disfrazado de protección. Finalmente, surgió una solución inesperada. Durante una de sus misiones médicas, Santiago había conocido una comunidad indígena progresista cerca de la frontera entre Perú y Brasil. Una comunidad que combinaba tradiciones ancestrales con apertura al mundo exterior, que había rechazado supersticiones dañinas mientras preservaba la sabiduría de sus antepasados. Podríamos visitarlos, propuso a Nayeli. Pasar un tiempo allí, ver cómo te sientes. No tienes que decidir nada definitivo ahora. Así fue como, 2 años después de aquel dramático encuentro en la selva, Nayeli, Camiri y Santiago emprendieron un nuevo viaje. La comunidad de Nuevo Amanecer los recibió con los brazos abiertos. Para sorpresa de Nayeli, encontró allí a personas de su misma etnia, que hablaban su lengua, que compartían sus conocimientos sobre plantas y espíritus, pero que también habían abrazado aspectos positivos del mundo exterior. Educación, medicina, tecnología sostenible. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nayeli florecía en este entorno, recuperando partes de sí misma que creía perdidas mientras compartía lo aprendido en su tiempo con Santiago. Camiri, ahora un niño curioso y vibrante de 3 años, absorbía ávidamente las historias, las canciones, los rituales, al mismo tiempo que jugaba con tabletas electrónicas y aprendía español e inglés. Santiago, por su parte, encontró un propósito renovado. La comunidad necesitaba atención médica regular y sus conocimientos eran invaluables. Estableció una pequeña clínica, formó asistentes locales y comenzó a documentar el uso medicinal de plantas amazónicas, creando un puente entre la medicina tradicional y la occidental. Una tarde, mientras observaban a Camiri jugar con otros niños junto al río, Nayeli tomó la mano de Santiago. Creo que hemos encontrado nuestro lugar, dijo con una sonrisa serena. Un lugar donde no tenemos que elegir entre dos mundos, sino que podemos crear uno nuevo, tomando lo mejor de ambos. Santiago asintió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Un lugar donde Camiri puede ser quien realmente es, un niño con 2 herencias, ambas valiosas, ambas parte de su identidad. Y un lugar donde nosotros podemos ser quienes realmente somos, añadió Nayeli, acercándose para besarlo suavemente. Aquella noche, bajo un cielo estrellado tan brillante que parecía al alcance de la mano, la comunidad celebró una ceremonia especial. Nayeli y Santiago unieron sus vidas según las tradiciones ancestrales, con Camiri como testigo principal. No era un final, sino un nuevo comienzo, un capítulo más en una historia que había comenzado con dolor y desesperación, pero que se transformaba ahora en un testimonio de esperanza, adaptación y respeto mutuo. Mientras las llamas de la fogata danzaban hacia el cielo, iluminando rostros sonrientes y corazones unidos, Nayeli recordó aquel terrible día en que fue expulsada de su aldea. Lo que entonces pareció una sentencia de muerte se había convertido, a través de giros inesperados del destino, en el camino hacia una vida más plena de lo que jamás hubiera imaginado. Y mientras Santiago sostenía su mano, con Camiri dormido pacíficamente entre ellos, comprendió que a veces es necesario perderse para encontrar el verdadero hogar. Un hogar que no es un lugar, sino las personas con quienes elegimos compartir nuestro camino, respetando nuestras diferencias y celebrando lo que nos une. En la vastedad de la Amazonía, donde los ríos serpentean como venas de la tierra y los árboles guardan secretos milenarios, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de puentes entre mundos, de sanación de heridas ancestrales, de amor que trasciende fronteras. La historia de Nayeli, Santiago y Camiri,
3 almas que el destino unió en medio de la selva, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer.